ANEP, quien ya había dado una reacción sobre la propuesta de la alianza opositora. Rolando González, se negocia la propuesta de la alianza opositora para quienes consideraban que era echar el texto mucho marcha atrás, pero bastante atrás, y que dejaba sin dientes esta iniciativa. Se llega a acuerdo en torno al tema, por ejemplo, del juez. El juez va a hacer, y por cierto que ese acuerdo de alguna manera empieza a negociarse, Jennifer, aquí, porque recuerdo que estaba aquí José Ramírez y allá Paulina Ramírez, y entonces dijeron que la posibilidad de que un juez hiciera un embargo preventivo, y parece que esa, bueno, según lo que hemos podido ver de esa información, igual lo que uno puede leer en la prensa, que sea el que realice el embargo preventivo ante las sospechas de la morosidad por parte de un evasor fiscal, de un presunto evasor fiscal. ¿Por qué inicialmente ustedes habían tomado cambios, habían hecho cambios tan diferentes a la propuesta original? Hay que tomar en consideración… Perdón, que consideraban que debilitaba el proyecto y que permitía que los evasores pudieran seguir evadiendo, valga la redundancia. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Hay que tomar en consideración que este es un proyecto con 2 años de trámite legislativo, en donde se van acumulando hierros y aciertos. Lo primero de hierros fue el pésimo manejo del gobierno durante la primera etapa. Posteriormente entramos en una etapa mucho más productiva, que es de finales del 2015 y lo que llevamos del 2016, donde fuimos madurando la estructura, la constitución y los alcances del proyecto, con asesoría nacional, con asesoría internacional, con la participación de organismos especializados en esta materia, y me parece que con una vigorosa determinación de la mayoría de integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios de darle la mayor calidad al proyecto. Cuando hablo de calidad se necesita en materia tributaria, en materia fiscal, que el proyecto tenga equilibrio. Si nos íbamos por la vía de los extremos para cualquier lado, sería peligrosísimo que se cayera en la consulta de constitucionalidad. Hoy prácticamente todos los diputados menos uno votamos lo que se resolvió. Había algunos alcances que para el Poder Ejecutivo eran insuficientes, los revisamos y los enmendamos participativamente. Se podría decir en ese caso que había una debilidad porque se trasladaba al juez y quedaba muy abierto el espacio para el embargo. Ahora se incluyó la posibilidad de las medidas cautelares provisionalísimas, que son de ejecución inmediata mientras el juez resuelve un embargo. Eso sanforiza el proyecto en esa materia. Paralelamente se incluyó el registro de accionistas, que fue una tesis de Liberación Nacional. O sea, que el juez ahora pueda hacer el embargo en un plazo de 10 días, siempre quedó, ¿verdad? 5 días. 5 días. Bueno, pero por ustedes habían propuesto 10 días. Se decía que los 10 días era demasiado tiempo. La recomendación que nosotros dimos en el texto sustitutivo era 5 días. Así entró a la comisión esta semana. Una vez que entró el texto sustitutivo, entramos a discutir si esos 5 días permitían evadir o mover los bienes, y llegamos a la conclusión de que sí lo permitirían y lo enmendamos. Y no se pueden embargar cuentas bancarias a los sospechosos de morosidad. En el caso de que el juez lo ordene, el juez puede paralizar, sí puede lo que considere como medida provisionalísima, sabiendo que en 5 días debe resolver sobre la medida de fondo. Eso le da seguridad a tributación directa, le da seguridad al administrado, y la judicatura tiene un plazo perentorio, que es algo que quisiéramos todos en la llamada justicia pronta y cumplida. La medida provisional sería de inmediato, entonces. La medida provisionalísima, que se denomina así, la resuelve el juez prácticamente con la recepción de la acción que presenta tributación directa. Me parece que de todas las medidas que tiene el proyecto, la más acelerada, y tutela prioritariamente la capacidad de tributación directa de actuar. Sí, de congelar bienes, ¿verdad? Que es, digamos, lo que se teme. Voy a hablar nada más sobre el otro tema que ustedes finalmente acordaron, y es que
los accionistas y beneficiarios finales de las personas sobre los cuales se va a tener registro finalmente, tienen que cumplir con uno de los 3 famosos estos requisitos, no con los 3. Ustedes habían puesto los 3, habían colocado como obligación los 3, ahora es uno, puede ser el accionista mayoritario, puede ser el máximo jerarca administrativo, puede ser el representante legal o tener al menos el 15% de la participación accionaria. Eso se mantuvo entonces más bien como una de esas opciones. Ahí tuvimos otra situación especial. Recordemos que el registro de accionistas no estaba en el proyecto original. El gobierno se lo saca del sombrero y lo pone sobre la mesa y empezamos a navegar en aguas turbulentas. Cuando Liberación Nacional toma la posición de que va el registro de accionistas, eso sí que va al Banco Central, no a tributación directa, ahí hay un parteaguas y empezamos a construir con la adversidad de una serie de sectores y de algunos diputados. En la de los sectores empresariales, básicamente. En la penúltima ¿verdad? ronda incluimos en vez de O, I, porque decía IO, lo que lingüísticamente es un adefesio. Sí. Había un criterio internacional que decía I, y después encontramos uno posterior, que fue en las últimas 48 horas, que decía O. En la discusión con Hacienda, con tributación, con el ICE, llegamos a la conclusión de que debía ser O, porque si no eran las 3 variables juntas y bastaba con cambiar una para hacer nugatorio. Sí, porque aquí la cosa es saber de quién son las acciones, quiénes son los dueños de las empresas que eventualmente estarían evadiendo o no, ¿verdad? Cumpliendo, pero ese era el punto, llegar al beneficiario final. El otro tema fue que el Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, ¿verdad?, que generalmente los diputados hablan ICD para efectos de quienes nos siguen por la radio y la televisión, tengan acceso a los datos tributarios. Eso ustedes también se oponían, pero ahora sí va a tener acceso a los datos tributarios, es así, ¿verdad? No, no había oposición. No, en eso sí había hemos estado consenso. compartiendo, había una duda de constitucionalidad, que la llevamos al límite en los análisis para asegurarnos que hubiera conexidad, porque lo del ICD se incorpora en el proceso, no estaba en el proyecto original, y decíamos, si se echa a perder este proyecto porque cometemos un error procesal, sería una lástima porque es un proyecto muy costoso tramitológicamente. Al final llegamos a la conclusión de que se podía hacer, y lo que había entonces que limpiar era la certeza procesal. Por ejemplo, un diputado del Movimiento Libertario ayer ante una interpelación mía dice: yo he prometido y voy a cumplir que no objetaré nada por la vía de procedimientos. Todas mis acciones de inconstitucionalidad, toda la argumentación tendrá que ver con fondo. Este es uno de los temas de fondo. Nosotros creemos que va a quedar bien parado, porque este proyecto, que era lucha contra el fraude, ahora es lucha contra el fraude, y lucha contra la legitimación de capitales y lucha contra el terrorismo. Y contra el terrorismo, que le conocemos como lavado de dinero. Es decir, que el Instituto Costarricense sobre Drogas tenga la potestad de vigilar los movimientos de esas mismas sociedades que se usan a veces como mampara para la delincuencia organizada, es decir, o para lavar capitales, ¿verdad? Como lo ha demostrado los Panama Papers, de cuál comisión que usted preside cuando se está investigando sobre este tema. Y finalmente que a los asesores o los, ya sea contadores o abogados, creo que son básicamente, se les sancione si ellos también incurren, digamos, o asesoran en torno al tema de la evasión de impuestos a los empresarios. Ellos van a ser sancionados. Ese fue un tema de gran discusión, porque podía hacerse una generalización que hiciera prácticamente imposible que hubiera asesoría tributaria. Ahora quedó en que si el asesor elabora, colabora, firma, es copartícipe, por lo tanto es responsable solidario en la vía penal y en la vía pecuniaria. Albino Vargas, secretario de la ANEP, había ya, vamos a ver, pegado el grito al cielo ayer en torno a las medidas de la propuesta de la alianza opositora. ¿Por qué? Y ¿cómo ve usted esta iniciativa? El sector sindical, que también ha estado en discusión sobre el tema de las leyes de empleo público, el tema de las leyes de fraude fiscal, ¿se ve satisfecho con esta aprobada? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos seguido el tema, o hemos estado siguiendo la pista, todo lo que es el tema de
tributario en el Parlamento, ¿verdad? Hemos estudiado bastante, nos hemos asesorado bastante, hemos escrito bastante. Y a nosotros se nos encendieron las alarmas, ¿verdad? En la tarde, noche del martes, cuando se dio ese cambio abrupto que nadie esperaba, ¿verdad? Que nadie esperaba, que fue que ustedes votaron echar al basurero el proyecto del gobierno, lanzar uno nuevo, que prácticamente nos volvía al punto cero del problema original de la evasión de impuestos y las debilidades de la administración tributaria para controlar el gigantesco robo de impuestos. Incluso habíamos perdido la perspectiva de que efectivamente se lograra algo por todas las resistencias que hemos observado, y todavía pues hicimos la aseveración política de que quizás se podría haber estado matrafulando un tipo de trueque político, ¿verdad? Le damos al gobierno las cosas que quieren, fraude fiscal, pero ustedes nos dan lo que nosotros queremos en materia de empleo público. Yo sinceramente celebro que, sobre todo conociendo que en el seno del Partido de Liberación Nacional hay en estos momentos fuertes corrientes que están propugnando por volver a los principios originales socialdemócratas, que ustedes se hayan separado, en este caso del movimiento libertario, que para nosotros representa una mala junta en una especie de relanzamiento del Partido de Liberación Nacional. Lo segundo, nosotros hemos venido reiteradamente insistiendo en que no se puede culpar a los salarios públicos del déficit fiscal. O sea, la perversa relación empleo público-déficit fiscal es bastante controversial, hay que desagregarla y para nada debería mezclarse con las medidas que el país ocupa en materia de combate al robo de impuestos en todas sus manifestaciones, y sobre todo porque las cifras son escandalosamente astronómicas en materia de dinero sucio, de dinero del narco en la economía nacional. Entonces, bueno, que ayer se haya, en 24 horas se volvió otra vez a rescatar las ideas originales para darle armas verdaderas a tributación directa, por supuesto que nos complace, lo celebramos, felicitamos a todos los diputados, incluido a usted, que votaron restaurar ese camino directo que el combate al fraude fiscal en realidad es paso importante a que el sistema tributario costarricense avance hacia metas progresivas y deje de ser tan excesivamente regresivo como es hoy en día. Eso es relevante, eso es muy importante, y me parece que ahora en el plenario legislativo el debate tiene fecha límite, y la potencial consulta de constitucionalidad, pues con esas cosas que usted explica, parece que estaría garantizada de que no tendría mayores problemas en la sala constitucional. Por supuesto, nosotros que hemos seguido bastante este tema de cómo se roba impuestos, hubiéramos querido más drasticidad, sinceramente hubiéramos querido más drasticidad, pero vemos que dentro de lo que se ha venido debatiendo durante tanto tiempo, pues las decisiones que salieron ayer realmente son positivas, son de celebrar, y ese es el camino a seguir, porque ahora lo que deberíamos propiciar en el debate legislativo son otras medidas complementarias que se necesitan, ¿verdad?, para seguir fortaleciendo la progresividad tributaria. Y antes de que ustedes debatan sobre la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, si va a ser del 13 al 5, sería muy interesante que este país se abriera a un gigantesco debate dentro y fuera del Parlamento sobre el tema de renta, ¿verdad? Renta global, renta universal, renta mundial, la tasa Tobin, que está muy de moda en las discusiones en la misma Unión Europea sobre las transacciones financieras, e incluso la posibilidad, don Rolando, de algún proyecto de contingencia fiscal para resolver, por ejemplo, el grave problema del faltante de policías
en todas las policías del país, ¿verdad? Que nos hace que como sociedad estemos perdiendo la batalla de la seguridad en las carreteras, en las cárceles, en las comunidades, en los parques nacionales, en los puestos migratorios, incluso en la mismísima policía fiscal. Sí, es importante que ustedes sepan que hay un gran número de ciudadanos y una buena parte de los sindicatos muy pendientes de esto, que les vamos a visitar el 1 de septiembre, don Rolando, y esperamos que usted nos haga el honor de bajar a la acera, recibir un manifiesto sindical que vamos a entregar, relacionado precisamente con estas medidas del déficit fiscal, del empleo público, del fraude fiscal, que son los cambios que ocupa nuestro país. Vean, nosotros hemos hecho cifras y datos, sumatorias por aquí, con todas nuestras limitaciones de asesoría y de recursos y todo, pero de ahí, nosotros creemos que hay casi 32 puntos de Producto Interno Bruto sobre los que nunca este país ha trabajado para resolver el tema del déficit fiscal. Y yo termino con esto. Nosotros ansiamos un gran acuerdo nacional, bueno, ojalá con partidos políticos como el suyo, con otros partidos, donde como sociedad nos pusiéramos de acuerdo. Vea, ese es el porcentaje de déficit fiscal que podemos manejar y ese es el porcentaje de déficit fiscal que no podemos manejar. Hablemos de una cifra arbitraria, 6%. Siempre vamos a vivir con déficit. Ok, nos vamos a quedar con 3. ¿Cómo trabajamos el otro 3? ¿Cómo trabajamos el otro 3? En una sociedad que busca reencontrarse para evitar los sesgos altamente confrontativos, ¿verdad? Las voladeras de pedradas de uno y de otro lado, esa gigantesca desconfianza intersectores, ¿verdad? Porque lo que pasó en las 24 horas, esas claves en la Asamblea Legislativa, nosotros dijimos, aquí se movió una gigantesca mano peluda y torció brazos a lo loco. Sí, lo que pasa es que en eso hay una tremenda injusticia, don Albino. No se puede guardar silencio cuando usted firma una publicación donde nos atribuye a los 57 diputados ser instrumentos de determinado poder. ¿Por qué cuando aprobamos el Código Procesal Laboral no publicó que éramos instrumentos de las organizaciones obrero-patronales de este país? La publicación que hizo ANEP fue precipitada, ocurrente y carente de fundamento en varios aspectos, porque no es cierto que habíamos echado a la basura el proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno nosotros lo salvamos, lo reconstituimos, lo mejoramos participativamente, porque aquí nadie puede decir el mérito es mío, sino que fue una colectividad donde, como decía ayer, el gobierno alcanzó un éxito. De los pocos que han logrado cuenta. Es muy difícil esta materia, es un tejido alambicado porque juegan ires y venires muy técnicos. Jamás en la fracción parlamentaria de Liberación Nacional, porque no hablo por las demás, ha habido ningún afán de debilitar tributación directa ni el ICD. Más bien impulsamos que Costa Rica, una vez que se apruebe la ley, que les anticipo, yo no voy a firmar la consulta. O sea, yo creo que los diputados cumplimos nuestra tarea. Si alguien después lo quiere llevar a la sala constitucional, que lo lleve. Pero habrá diputados que van a firmar la consulta y vaya con Dios. Pasamos a ser de un país que estaba en la retaguardia a convertirnos en un país que estará a la vanguardia en la región y aún entre los países desarrollados en materia de lucha contra el fraude fiscal. No es suficiente, yo estoy de acuerdo en que hay otros elementos a los que habrá que entrar. El tema aduanero es delicadísimo, la información que tengo de trabajadores del sector aduanero son escalofriantes y ahí esta ley va a ayudar muchísimo, pero el instrumental del Ministerio de Hacienda será determinante porque está muy rezagado. Don Rolando, dos cosas importantes. Uno tiene que hacerse responsable de lo que escribe y lo que firma, y efectivamente eso es así. Lo que quiero decir es que ustedes tienen que entender el contexto de que, por ejemplo, en este debate fiscal tan sensible, sobre todo para miles de personas trabajadoras que ven en peligro su salario, producto del déficit fiscal, el afuera que vemos
desde afuera que vemos al Parlamento, nosotros hemos sentido mucho divorcio dialogante entre organizaciones sociales de todo tipo en este tema tan sensible. Bueno, le voy a ¿verdad? decir, no hay una sola organización sindical, una sola, don Albino, que pidiera que le escucháramos en este tema. Y usted reclamó que por qué no los habíamos escuchado. Todas las organizaciones que comparecieron hicieron sus propias diligencias para que los escucháramos. Y a veces profesionales, le menciono un caso, el caso del licenciado Francisco Villalobos Brenes. Tuvimos una conversación, me dio una serie de criterios y yo dije, hay que escucharlo en la comisión. Y lo escuchamos. Pero en el caso de este diputado, ninguna organización sindical me dijo ni buenos días en relación con este proyecto. Entonces, ¿cómo reclamo que no me participen si lo que hago es en realidad, distribuir digamos, volantes y vamos a ver, publicaciones en contra? Una cosa es las formalidades y otra cosa es la actitud política. Por lo menos en el caso de la corriente que este servidor suyo representa, ustedes conocen plenamente nuestro pensamiento fiscal tributario al respecto, porque incluso tuvimos el honor de trabajarlo con la facilitación de la Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania. Ahora usted dice que falta mucho más, que no es suficiente, y yo coincido con usted en lo de aduanas, ¿verdad? En lo de aduanas, y yo como sindicalista reconozco cómo puede haber en el sistema aduanero nacional un grupo de servidores públicos que otro grupo de servidores públicos le llame peyorativamente, pero con un gran signo de interrogación, el Club de los Millonarios, ¿verdad? Efectivamente, ahí hay mucho trabajo que hacer en las aduanas. Y nos gustaría trabajar sistemáticamente con un partido como el de ustedes en esta fase de ir reduciendo las desigualdades sobre un montón de temas fiscales que quedan pendientes. Es deseable y es porque necesario. hay propuesta. Lo más importante es que ustedes deben saber que hay propuesta. Nosotros hemos tratado de trascender la consigna panfletaria, el planteamiento hueco, consignero, que no representa nada, y llevamos y hemos procurado asegurarnos mucho de que efectivamente en la reducción de las desigualdades el cambio estructural en el sistema tributario es fundamental y es casi que estratégico, ¿verdad? Es estratégico. Bueno, ya damos ¿verdad? un paso. Yo yo quisiera quiero que se da un que paso, así que se como da un paso. vemos escenarios en aduanas, esa proactividad también se dé en el tema de pensiones del Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Que es un pendiente que tenemos. Hay 3 proyectos. Yo he dicho pública y privadamente que los 3 proyectos son en procura de ordenar las pensiones del Poder Judicial. Uno lo presentó el Poder Ejecutivo a petición de la Corte Plena, otro lo presentaron las organizaciones de base del Poder Judicial y lo firmamos diputados de varias fracciones, yo lo firmé, y un tercero de la Unidad Social Cristiana. Todos reconociendo que hay un problema que es grave y que si se deja en el tiempo va a llevar a bueno, un colapso. hay un amplio espacio para buscar un consenso, porque se tienen 3 visiones y una de ellas es la del sector laboral, como usted vio en la punta. Igual, en materia de empleo público, qué peligroso ahora es que los que perdieron en el proceso de ayer intenten chantajear que ahora viene empleo público. Ahí lo primero que hay que hacer, don Rolando, es desagregar de cuál tipo de empleo público quieren empezar a hablar, ¿verdad? Porque hay 14 sistemas de empleo público y hay unas partes del empleo público que están tan debilitadas, tan precarizadas, ¿verdad? Que son partes del empleo público que más bien están destinadas a dar servicios públicos a sectores de la sociedad que ya están en alta vulnerabilidad precisamente por la exclusión social y por las desigualdades, ¿verdad? Es decir, este país es una verdadera vergüenza nacional lo que está pasando en las cárceles. Sin duda alguna. Pero tenemos las fronteras migratorias prácticamente entre todo el mundo a Costa Rica porque no hay capacidad de controlar el ingreso ilegal de la inmigración. Usó una terminología hace un rato, que quienes ven de fuera la Asamblea Legislativa. Bueno, quienes ven de fuera el sector público no están pensando en 14 sistemas de empleo público. Están pensando que quienes estamos en el sector público, indistintamente de los cargos que tengamos, tenemos una condición diferenciada con el resto de la sociedad y que hay que emparejar las aguas. Algunos quisiéramos que se emparejen todas hacia arriba. Esa no es la realidad del país. Entonces, es cierto que hay que buscar puntos de convergencia. Yo no aspiro a tanto como consensos, pero sí de encuentro, de limar asperezas y llegar a una visión política, programática y jurídica
que armonice la realidad del sector público con la realidad de la economía costarricense, sin que le carguemos la mano. No dista mi posición de ustedes en cuanto a que no es responsabilidad del sector público la crisis que vive el país en materia fiscal. Hay una parte de responsabilidad, porque las gollerías que se propiciaron en el pasado y de las que fuimos responsables algunos de nosotros, usted como dirigente sindical, yo como dirigente político, por acción o por omisión, tienen que nivelarse. Y creo que en los últimos 2 o 3 años ha habido manifestaciones de voluntad concretas de organizaciones sindicales para mejorar esos desequilibrios, algunos muy acentuados, pero sí hay que construir ese espacio. Ahora, hay algo que es claro y contundente. Tenemos digamos. comentarios ya. Sí. El déficit fiscal no lo vamos a resolver con el tema del empleo público. Es decir, si estamos hablando del déficit fiscal que está en el gobierno central, por ejemplo, ¿verdad? Porque no tomamos la totalidad del sector público, ni echando a todos los policías, ni echando a todos los maestros, vamos a resolver el tema del déficit fiscal. Por eso nuestra insistencia en que el primer acuerdo, o en la fantasía de un acuerdo nacional, sería con cuánto porcentaje de PIB podemos vivir como sociedad, como déficit fiscal, y con cuánto no, ¿verdad? Y entrar a discutir exactamente las señales de salida en esa ruta de acuerdo nacional de un problema que tiene décadas, ¿verdad? Bueno, que tiene por eso décadas, hay que tiene construir décadas, ¿verdad? un escenario dialógico. Sí, claro, por ejemplo, ¿para qué meterse con el sector municipal en materia de empleo público, por ejemplo, ¿verdad? Si más bien lo que ocupamos es fortalecer los municipios, y más bien es en los municipios donde las negociaciones colectivas han sido, digamos, lo más acorde con la vinculación de las necesidades institucionales y la población usuaria. Por eso reiteramos nuestra tesis de que, bueno, si la gente está muy brava en el sector público, se le ha agredido, se le ha estigmatizado. Claro, y más cuando los carbonean con cosas inexactas como las que ustedes publicaron ayer. Yo no sé, ¿verdad? yo no creo que sea inexacto eso que publicamos ayer, Claro que es Rolando. inexacto. Cuando Era usted el dice que sentir los que nosotros 57 expresamos. diputados somos instrumentos del poder económico, usted, don Albino, falta la verdad. Bueno, Y yo usted no lo sabe. creo que falto a la verdad. ¿Cómo no? ¿Usted Esa va es a la decir que yo sensación. soy instrumento del poder económico? No, yo pienso Dígamelo que no. aquí viéndolo. Vamos, yo pienso ¿Sabe que que no. no? Pero a veces Ok. los comportamientos que se dan en este Parlamento dicen que los sectores más poderosamente económicos son los que tienen más asidero. Sí, Y usted sabe claro. que lo de la reforma procesal laboral es un proceso de 17 años, don Rolando. Y es un proceso de 17 años que se corrigió después de muchas presiones, pero precisamente hubo un gran sector empresarial y en el gobierno, doña Laura Chinchilla, que bloqueó la reforma procesal laboral Sí, para pero que ella la vetara. de paso, Se enmendó, reconozcan los avances en el gobierno de doña reconocemos los Laura avances de Chinchilla. Liberación Nacional en este cuatrienio constitucional, porque fue fundamental que Liberación Nacional entendiera la importancia de la reforma procesal laboral, y estamos muy agradecidos por eso, que va a entrar en vigencia. Al el año final a lo entrante. que llegamos es pero que no se entienda puede que por lo general los hacer sectores económicos han golpeado muy duro el gobernabilidad Parlamento. con etiquetas, don Albino. No se No, puede no, hacer no, gobernabilidad descalificando a la gente a portas No. por presuntas relaciones e intereses compartidos. Es un derecho legítimo de los trabajadores organizarse, es un derecho legítimo de los empresarios organizarse, y es una obligación legítima de los políticos tratar de interpretar y juntar esos factores. Pero si cada vez que tenemos una diferencia nos dedicamos a tirarnos piedras al techo, ¿cuándo vamos a hablar? Hay 3 cosas importantes. Recuerde que usted que... Tenemos 4 comentarios sí, y también el viceministro. El saldo social de hoy en día es gigantesco. Usted sabe que el saldo social de este país es gigantesco. No le echemos la culpa a nadie, ¿verdad? 40% informalidad, 48% de los jóvenes entre 15 y 24 años no tienen empleo, ¿verdad? Salarios mínimos que no responden al nivel de carestía de la vida del país, etcétera, grandes debilidades en protección de derechos laborales. Entonces, el saldo social ha hecho que sean los sectores populares, laborales, los que han venido perdiendo en la repartición de los beneficios del crecimiento económico. Y eso dice mucho de una gran debilidad para transformar leyes en beneficio del bien común, para volver a la senda del bien común, producto de que en los últimos tiempos el poder económico ha estado hegemonizando la ruta nacional.
Y eso es lo que nosotros vemos desde afuera con muchísimo respeto. Vamos con los comentarios Sí. y ya Así es. viene don Rolando. Y tenemos a Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, perdón. Así es, doña Laura. Vamos a pasar de inmediato con los comentarios que ya se generan en redes sociales. Rafael Rivas Duca dice, este importante paso demuestra el valor del multipartidismo en Costa Rica, no más partido único disfrazado de bipartidismo, sigamos así. Ernesto Echeverría, por su parte, dice, sindicalistas, más de lo mismo y peor, cero creatividad en el desarrollo nacional, prioridad, subir mi salario. Varo también nos comenta, algunos con sus suspicacias pretenden seguir vigentes, les guste o no, hay diputados que sí aman Costa Rica y saben legislar. Y Lunática, que sería el último de los comentarios, si bien la sociedad civil debe acercarse, los diputados también deben facilitar espacios y preocuparse por la consulta ciudadana. Bueno, Las reacciones, observemos que eso último contiene varios elementos, ¿verdad? Uno es la apreciación que hay sobre quienes desempeñamos algunos cargos protagónicos temporales o permanentes, y otro es sobre la necesidad de que busquemos puntos de encuentro. Don Albino mencionó algo que me dejó pensativo, los que perdieron ayer no perdió nadie. Ayer ganamos como país el avance con un proyecto de ley que espero se convierta en ley de la República, porque cuando Otto Guevara amenaza con 750 mociones para usar el tiempo y argumentar, es un procedimiento técnicamente pertinente y válido, pero cuando está claro que hay una voluntad de la Asamblea Legislativa, creo yo que lo ideal sería que pudiéramos votar una vez que él haga sus argumentaciones. Pero la ciudadanía observa que en la Asamblea sí puede haber acuerdos. A veces son tan relampagueantes como el del Código Procesal Laboral, a veces son tan duros, tan complejos como este, pero sí se pueden construir. Lo que más me llama la atención de la última intervención es, indistintamente de que aludan a uno u otro de nosotros, debemos despojarnos de nuestras propias consideraciones de vanidad o de posicionamiento personal y ponernos al servicio de las causas. Alguna vez a mí en la Asamblea me han visto liderando procesos, en otras ocasiones he sido recesivo porque hay personas que lo están liderando y que saben más de la materia. Este es el mundo difícil de la dinámica parlamentaria. Hoy nos quedan retos, se quema una etapa y empiezan otras. El país necesita revisar el tema fiscal. En mi caso, yo no voy a participar, no voy a apoyar ni voy a permitir el avance de ninguna acción de nuevos impuestos si no se termina de redondear lo que tiene que ver con contención y reducción del gasto, con ópticas parecidas en cuanto a no maltratar al empleo público, pero todos tenemos que aportar en esta receta para que salga una buena opción para el país. Cerrando el vino porque tenemos también al viceministro. Bueno, vean, en el tema de contención del gasto es donde nosotros queremos también que se escuche lo que se está pensando. Es decir, por ejemplo, uno no ve cómo más contención del gasto en las cárceles, cómo más contención del gasto en la fuerza pública, en las policías, en los CENSINAE, en el Ministerio de Salud, en el sistema de guardaparques. ¿Me entiende? ¿Dónde se puede contener más si lo único que queda para contener más es que usted despida gente? Usted despida gente, ¿me entiende? Entonces, esas partes del empleo público tienen que verse con absoluta contundencia. Igual las necesidades mínimas, porque todos estos programas, todos estos ministerios están al mínimo de los mínimos, ¿verdad? Ahí hay que echar mucho ojo a los intereses de la deuda. ¿A quién le está debiendo el país? ¿Cuáles son nuestros acreedores internos y externos? ¿Quién está ganando con la venta de bonos del Tesoro costarricense? Y tengo entendido que en el presupuesto que ustedes van a tramitar ahora para el año 2017, la mayor tajada es precisamente los intereses de la deuda del país. Bueno. Entonces ahí hay que trabajar durísimo, porque ya usted no puede trabajar, digamos, en limitar más las deterioradas condiciones de la señora de los CENSINAE de los Guido, para ejemplificarle, ¿verdad?, cuáles son esas zonas del empleo público que la contención del gasto es mejor que usted la cierre, porque ya no hay dónde, con todo respeto. ¿Alguna frase nada más para cerrar, don Rolando? Porque de verdad tenemos a don Fernando Rodríguez, aquí lo tenemos atrás. Lo dicho por don Albino hay que pasarlo por un filtro. Tenemos un Estado obeso,
hay duplicidades, hay disfuncionalidades, hay incumplimientos, no hay medición de resultados, seguimos invirtiendo plata y no se determina qué produce esa plata. No hablo de política social, hablo de resultados concretos. Cuando los créditos internacionales se adquieren, pagamos comisiones y no se hacen las obras, ahí estamos pagando. Totalmente todos. de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias a Rolando González y Albino Vargas. Gracias. Vamos de inmediato con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez. Buenos días, viceministro. ¿Cómo valora el acuerdo? ¿Tiene suficientes herramientas esta propuesta que se aprobó ayer en comisión? Sí, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sí, claro, logramos, creo, un buen acuerdo para aprobar un proyecto que finalmente va a ayudar a la administración tributaria a combatir la evasión y el fraude. Fue un proceso largo, muy participativo de parte de los diferentes grupos políticos, en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Arduo porque las últimas 2 semanas pasamos varias veces reunidos de varias horas, pero creo que logramos lo que todos esperábamos del proceso, que es precisamente mejorar las herramientas para el cobro de impuestos. ¿Se va a lograr, cree usted, cuáles son los elementos por los cuales, así puntual, de manera muy sencilla, sí se logra avanzar en el tema de los mecanismos para evitar la evasión de impuestos que llega al 8% del PIB en este país? Nosotros hemos reiterado en diferentes momentos que la herramienta más importante con la que la administración tributaria puede trabajar es la información. Y aquí estamos permitiendo a la administración tener un ámbito de acceso a información un poco más amplio para efectos de inteligencia tributaria, para efectos de fiscalización, para efectos de control. Además de que empezamos a cruzar estos controles en la parte tributaria con controles en otras áreas. Y promovemos la formalización de ciertos pagos, todos los mecanismos electrónicos que por supuesto, a mejorar la recaudación de impuestos. Y por supuesto, el tema de cobro, pues, esto se está discutiendo solo impuestos de Tenemos sí problemas de comunicación. Tenemos problemas de comunicación, no sé, viceministro, si podemos tal vez volver a hacer el contacto. Decía que cuáles son esas, usted decía que la información es fundamental para efectos de elevación. En estas 4 temas que hubo muchísima negociación, ¿cree usted que se logran tener los elementos para tener la información, tributación directa que hoy por hoy no tiene? Sí, claro. Hay información que va a ser nueva desde el ámbito nuestro, en la perspectiva del que se va a trabajar. Es información que tal vez podemos accesar, pero hemos tenido muchos problemas para poder utilizarla de parte de algunos contribuyentes. ¿Registro de accionistas, que el juez pueda embargar? Información con la que las personas, por ejemplo, se acercan a un banco, no información financiera, sino la información de su identificación. En práctica nos hemos encontrado que la gente se registra ante las entidades financieras con unos datos y ante la administración tributaria con otra información, y ese cruce de información para nosotros es fundamental. Se mejora, por ejemplo, se promueve el uso de medios electrónicos de pago, que en esto nos va a ayudar muchísimo a conseguir información de pagos hechos con tarjeta, sobre todo a ir formalizando algunas transacciones. En eso es un avance bastante importante que esperemos que venga a introducir mejoras en los próximos meses en materia de cobro de impuestos. El elemento del juez que fue tan debatido, ¿le parece a usted que ya no sea tributación y el juez sea el que se encargue de esa labor y que tiene la labor también, la posibilidad de embargo preventivo? Vea, yo hubiera preferido que se quedara como está. Pero en este proceso de negociación uno entiende que pues tiene que haber algún dame y toma en el proceso, y a los diputados les interesaba que hubiera garantías judiciales en el proceso cobratorio. Creo que el balance que buscamos al final es bastante adecuado, en el sentido de que finalmente no se puede aplicar el embargo, pero utilizando permitiendo la aplicación de medidas cautelares.
Bien, muchísimas gracias a Fernando Rodríguez. Acabamos de sentir un sismo fuerte. Sigue temblando, bueno, en este momento. Sí. Vamos a coordinar la información lo más pronto posible para dárselas en cuanto regresemos de esta pausa comercial. Gracias al viceministro de Hacienda, venimos con más información. Bueno, sí, efectivamente estábamos sintiendo este sismo, sí, y tenemos, vamos en algún momento a tenerles la información de cuál es el reporte, el epicentro, por supuesto, de este sismo, y también de cuánto es la magnitud. ¿Se sintió acá? Porque sí se sintió fuerte. Bastante fuerte aquí, en el centro de San José. Estamos en un quinto piso también, puede ser. Avenida 10, quinto piso, en el centro de San José, el edificio de Lina, que imparte la carrera de turismo, entre otras. No sé si ya podemos ir a una pausa porque tenemos otro tema. Vamos a una pausa y ya venimos con más información.